tierra de nuestros abuelos, presentamos Añoranza de mi tierra, Añoranza de mi tierra, un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en la que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, nuestra gente, nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que nos pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar, pero con el pasar del tiempo forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llena de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posicionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago, añoranza de mi tierra, añoranza de mi tierra. La Iglesia Colonial de Orosi guarda un legado de 258 años de nuestra historia, pero el deterioro y el riesgo son evidentes con el paso del tiempo. Digamos sí a la Iglesia Colonial de Orosi. Con sus donaciones la podremos restaurar. Las empresas pueden destinar su pago de renta a esta obra y hacerlo 100% deducible. Contáctenos al correo templocolonial@gmail.com y le diremos cómo hacerlo. Donaciones individuales al Simpe Móvil 8750-2521 o a esta cuenta en el Banco Nacional. Digamos sí, salvemos Orosi, salvemos nuestra historia. La importancia que tiene Orosi viene inclusive desde 1561, antes de que se fundara Cartago, cuando Ignacio de Cota llega por primera vez a esta zona y quedó maravillado por el tipo de suelos, la pesca en el río Suerre o Reventazón y demás, y a partir de ahí hay todo un movimiento para que se instale en esta zona una población. Y además, muy cerca de la estructura indígena, en Ujarrás estaba ni más ni menos que el cacique mayor de toda la zona, de más de 500 kilómetros cuadrados, que es desde el río Virilla hasta el Atlántico, y con caciques importantísimos en Orosi como Zaracocha y demás, que eran tribus indígenas bastante organizadas. Tiene dos épocas Orosi muy importantes. La primera época, que se inicia en 1569 aproximadamente con el primer repartimiento de indios, y que es una primera etapa. Se construyó una iglesia que desapareció definitivamente porque las pestes del Reventazón fueron tan grandes: tétano, rabia, viruela, mal de 7 días, las famosas calenturas, etcétera, que hizo que desapareciera Orosi. Pero viene una segunda época que es la más importante, y es a partir de 1743, cuando Orosi es el producto de la retirada de los misioneros recoletos de Talamanca. Entonces se van a instalar en Orosi. Orosi va a ser un lugar de contacto entre el desarrollo de aquella época español y el contacto indígena en Talamanca. Es así como que Orosi es un producto pues de la retirada de los misioneros de Talamanca. Se instalan en Orosi, se traen algunos pueblos a que vivan en Orosi, como Jesús del Monte, sería aproximadamente lo que hoy es Tuiz, ¿verdad? San José de Pejivalle y San José Cabeca. Entonces Orosi era clave. Se busca la cercanía de Cartago, que era la capital colonial, y se busca también el contacto con Talamanca, que era el contacto pues con los indígenas. Y se inicia así la misión franciscana de los recolectos. Yo quiero hablar de misión porque Orosi, fuera esa estructura bellísima que todo el mundo conoce, ¿verdad?, que no es solamente la iglesia, sino una serie de instalaciones,
podemos decir que Orosi tiene 4 ejes, ¿verdad? El primer eje, que era lógico, que era como misión, es decir, hacer cristianizar a los aborígenes, ¿verdad?, que era el fin primordial, lógico, y se construye una iglesia, que es una iglesia convento, con talleres para hacer todo lo necesario para el culto. Entonces, esa primera fase es misión. Pero Orosi es algo más. Resulta que Orosi también va a ser escuela, porque ahí se van a dar lecciones de español. Por ejemplo, Orosi tiene uno de entre sus tantos valores artísticos, el famoso Via Crucis, que es el único Via Crucis en Costa Rica, y yo creo que en muchos lugares de Centroamérica, que es un Via Crucis para enseñar a gente que no sabía español. Por lo tanto, ustedes van viendo en el Via Crucis toda la escenografía para enseñarle a los indígenas pues las partes o las facetas más importantes de la vida de Jesús. También, es lógico, daban lecciones de español, pero hay algo que es muy importante. Yo creo que aquí la compañera que va a seguir va a hablar, que es el arte. En Orosi se va a desarrollar el arte, enseñanza de técnicas para trabajar la madera, técnicas para trabajar el hierro, técnicas para trabajar el barro, ¿verdad?, técnicas nuevas en la agricultura, la pintura y la escultura. Es decir, es un aprendizaje muy interesante, ¿verdad?, del cristianismo utilizando arte y lectura. Entonces aquí pues se van a acumular una serie de joyas pictóricas, escultóricas y demás, y con un fenómeno de transculturación increíble, porque ponen a estos indígenas, les enseñan a trabajar la madera, por ejemplo, a utilizar los óqueres de la zona, pero resulta que ellos no podían hacer el Espíritu Santo, entonces hacían un colibrí en lugar del Espíritu Santo, o los ponían a hacer uvas y no podían, ellos no conocían un racimo de uvas, pues hacían un racimo de moras. Las hojas de los viñedos eran hojas de matas de la zona. Es decir, ese fenómeno de transculturación que está vivo y que se puede dañar, ¿verdad?, y que definitivamente los costarricenses tenemos que recuperar. Luego también se convierte en escuela, porque es una enseñanza de oficio, ¿verdad? Hombres y mujeres van a trabajar en eso. Ustedes todavía nos quedan reseñas, hay que entender que nos quedó de 1786 un registro de las cosas que había en Orosi, que muchas se han perdido, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que ahí se hicieron carpinteros, ahí se hicieron herreros, escultores, inclusive tallado madera. Los trabajos de madera son maravillosos y hechos por indígenas costarricenses. Todo lo que es aparejos, monturas, cosas para la jinetear. Y luego se logró llevar a Orosi una serie de pinturas, sobre todo de óleos, maravillosos. Fuera este Via Crucis, que es excepcional, maravillosos, traídos posiblemente desde Guatemala y traídos en mula. ¿Usted sabe lo que es un recorrido en mula por el camino real desde Guatemala hasta Orosi? Verdaderamente era toda una proeza. Y en este convento, en esta escuela, en esta misión, vamos a encontrar pues todas esas cosas. Pero también fue hacienda. ¿Por qué? Porque fue hacienda porque se dedicaron a enseñar la agricultura. Los varones, sobre todo, estuvieron en los campos aledaños cultivando sus milpas y algunos productos nuevos que traían los españoles. Y los sacerdotes se dedicaron a que esa gente lograra también sostener a los huérfanos del lugar, a las viudas, a los enfermos, a través de esos productos. Se desarrolló la ganadería, que en aquel entonces las mulas era lo más importante y lo más valioso. Las que conseguíamos en Nicaragua en 6, 7 pesos, nosotros las engordábamos y las poníamos en buenas condiciones para llevarlas a Panamá, venderlas en 30, 35 pesos, más cargaditas de contrabando traído de Latina a través de los piratas. Entonces, otro desarrollo que se hizo interesante, que se perdió, porque ya nuestros ríos, y sobre todo esta zona, no tienen, son las técnicas de la pesca. Una pesca que no dañara precisamente a los peces.
sino que era un sustento nada más, y no como llegaron después a poner ya en tiempo de la República dinamita y cosas de estas en los ríos, y se perdió pues la pesca que había en Orosi. Entonces, de estos talleres, porque también fueron talleres, ¿verdad? Hubo talleres de telares, talleres de trabajo en hierro, ahí están todavía las fraguas y demás, que pueden perfectamente los costarricenses ir a verlas en el Museo de Orosi. La cuestión era un tejar también, llegó a tener capacidad de 3.000 tejas por semana, es un trabajo increíble. Y los trabajos de carpintería, yo creo que aquí es, por las evidencias que tenemos de este inventario de 1785, el trabajo de carpintería, ahí tenemos todavía los tornos, los escoplos, las azuelas, las gubias, los bancos de carpintería, las prensas, etc. Ahí están todavía. Imagínense ustedes que Orosi es un conjunto increíble que está precisamente en riesgo de desaparecer. Yo creo que los costarricenses definitivamente tenemos que meternos durante esta campaña. Todo eso que estamos hablando se refleja inmediatamente en la construcción de la iglesia y sus edificaciones aledañas. Es que el asunto de Orosi es un conjunto, no es solo la iglesia, que es un conjunto que tiene a la par los talleres, el lugar de convento donde se hacían camas, las famosas cujas, donde se procesaba, por ejemplo, las pieles del ganado, que se usaban después como una especie de, porque no tenían los colchones, ¿verdad? Qué sé yo, los trabajos en cedro, con los horcones de guachipelín, la cocobola, hay 24 candeleros todavía de cocobola trabajados por los indígenas, que son una maravilla, ¿verdad? Las casas aledañas, ¿verdad? Que tienen 85 varas de largo y otras más de 40 varas de largo, que en realidad fueron no solo lugar donde se quedaba la gente, lugar donde se dieron las lecciones, lugar donde estaban los misioneros, y en realidad todo este conjunto maravilloso va a perderse si no intervenimos inmediatamente sobre todas las instalaciones de la iglesia. Instalaciones eléctricas sumamente viejas, el peso del techo y demás está produciendo grandes problemas, hay maderas que restablecer, la construcción es de adobes, y como es de adobes, tiene que estar preparada para cualquier sismo, hay que impermeabilizarla para la humedad, es decir, hay muchísimos trabajos. Yo creo que es el gran reto que tenemos los costarricenses. Yo les agradezco muchísimo la invitación, pero les ruego, ¿verdad?, a las autoridades, al Centro de Cultura, al Ministerio de Cultura, a los medios de comunicación que tanto nos han brindado a apoyar este movimiento, y doctora, agradecer a nuestro queridísimo sacerdote, que casi por primera vez está verdaderamente metido en una empresa que estoy seguro que va a tener muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Franco. Soy el escultor Jiménez de Heredia y quisiera compartir con ustedes la necesidad de la recuperación de la iglesia de Orosi. Recordémonos que una nación sin arte y sin historia es muda, y nosotros tenemos un gran patrimonio en esa iglesia. Recordémonos que ahí se conserva, además de una arquitectura sincrética entre la identidad indígena y la colonial, se encuentran obras importantísimas que provinieron o llegaron de México, de Guatemala, y muchas obras de plata que tenemos que conservar. Además de eso, el edificio necesita absolutamente que el tiempo no lo destruya, y por eso quisiera hacer un llamado a todos los empresarios, a todas las personas que se interesan en cultura, a las personas de buena voluntad que quisieran participar para poder conservar y restaurar este monumento importante para nuestra historia.
Desgraciadamente, gran parte de nuestro patrimonio ha desaparecido por la falta de interés de los costarricenses. Sin embargo, tenemos la oportunidad ahora de restaurar, de recuperar y de mantener esta joya de arquitectura colonial que nos pertenece a todos. Tenemos el deber y el derecho de mantenerla y sostenerla, no solamente contribuyendo, sino también haciendo una campaña para poder recuperar nuestra historia. Esta pieza que ustedes ven acá es una pieza original del altar que fue restaurada por Mercedes. Estaba completamente vacía, comida por el comején, la polilla, como lo están muchas piezas ahorita en este momento de los altares, y que estos altares no puede ser cualquier persona, tienen que ser conocedores de toda la historia, de la manera en que se trabajó, de la misma manera, no se pueden crear réplicas, sino que se trata de salvar lo que tenemos. Por eso esta muestra, esta huella, era importante traerla y tenerla con nosotros. Buenos días. Yo me llamo Mercedes Fontana, estudié artes y por situaciones de la vida el Señor me puso a trabajar en restauración y conservación desde el 93. Le debo mucho a don Raúl Aguilar, que ya él descansa hace 24 años. Él me enseñó todo lo que sé y siempre lo menciono porque él era uno de los primeros restauradores que fue hecho en México y nunca tuvo ningún reparo en enseñarnos. Desde el 93 vengo trabajando primero en la empresa de él. Incursionamos en el 96 en el Teatro Nacional, una restauración del foyer. Luego pasamos a Catedral. Todo lo que se hizo en Catedral nosotros lo hicimos, desde los vitrales hasta reproducciones de decoraciones. Luego que él murió, seguí trabajando sola. Mucho le debo a la iglesia porque siempre me ha apoyado en trabajo. Tengo mucha experiencia en imaginería. Y una de las primeras piezas que yo tuve el placer de restaurar fue la Virgen de Ujarrás, que ella es colonial, de madera. Lo he hecho 2 veces. Muy agradecida con el pueblo de Cartago porque es muy especial. Yo siento que yo he andado en varios lugares del país, pero siento que Cartago es muy acogedor y es ahí donde uno siente ese cariño religioso, ¿verdad? Y ya vemos por qué, por toda la exposición que el historiador señor Fernández nos ha expuesto hoy, ¿verdad? Las maravillas que yo desconocía, porque en la universidad lo que le enseñan a uno es la historia de Italia, la historia de allá, pero la de Costa Rica no, y a veces ignoramos tanta historia que tenemos, ¿verdad? Y con todo lo que está pasando ahora de falta de cultura, de ética profesional, que es difícil para uno como padre, que yo tengo una muchacha joven, hablarle sobre la ética profesional. Y parte de lo que me enseñó Raúl fue que cuando uno trabaja con objetos antiguos, tiene que tener un respeto profundo para poder involucrarse con él, ¿verdad? Porque ahí está toda, no solamente un trabajo artístico, sino había una mística, había como, cuando uno observa esas imágenes de la Virgen, y ahí había algo más que un trabajo artesanal, ¿verdad? O artístico, sino que había un sentimiento que es producido, en este caso, ¿verdad?, por la iglesia,
por ese sentimiento religioso, ese Jesús que uno quiere vivir con él. Entonces, con todo lo que sabemos que tiene Orosi, que es un bello lugar, es como mágico, ¿verdad? Hay un silencio precioso y me imagino que aquel entonces era maravilloso. Yo le agradezco al Padre que me incluyera en esta misión, como dice, ¿verdad? Porque es una misión de que rescatemos eso, que ya olvidemos de que es Cartago, que si fuera Heredia, que fuera, no, es Costa Rica, ¿verdad? Y necesitamos ese pequeño lugar, porque yo tengo muchas como vivencias. Mi papá siempre nos llevaba, íbamos a pasear a Orosi. Qué lindo era, ¿verdad? Cómo disfrutábamos de niño, y yo después, por cosas de la vida, ¿verdad? Porque el Señor le pone eso en el camino, ir a disfrutar, ya trabajando en algunos, que el Padre me ha permitido trabajar en uno de esas imágenes que son únicas y que tienen ese sentimiento, ¿verdad? Uno ve esos ojos, ve estas ropas, cómo las cuidan, solo lo hizo en Cartago. Y en especial en Orosi, ¿verdad? Porque es un lugar donde uno llega y el pasado está presente. Y tenemos que rescatar eso. Y desde mi punto de vista, ¿verdad? Que es artístico, de restauración y conservación, pues hay mucho que hacer aquí, muchísimo. Así como esta piecita que el Padre me permitió tocar, ella estaba con muchos huecos porque ya estaba comida con gen. Y yo traté de hacerle que la intervención mía casi ni se perciba, pero sí ya tiene intervención. Y eso solo se logra con esa ética profesional, ese gusto por el color, el respeto. Y si hay algo desgastado, pues se deja desgastado. Pero si hay algún hueco, ahí se resana, se trabaja y se hace casi semejante a lo que está. Y ya parece que no tuviera nada. Ese es el trabajo de nosotros, pero siempre va a ser con mucho respeto, y por eso, por ese respeto que tenemos que tener por aquellas manos que hicieron todo eso. Pudieron ser nuestros indígenas, educados por los conquistadores, y luego por muchos artistas que trabajaban en darle esa belleza y en esa consecuencia religiosa de imaginería que se hizo con un amor muy especial, porque a mí me ha tocado trabajar obras que son una maravilla, no solamente el escultor, sino el que pintaba, ¿verdad? Entonces esa es mi experiencia. Le agradezco al Padre que me haya permitido estar aquí, y muchas gracias. Cuando hay un problema de fontanería, uno llama a fontaneros por todos lados, a carpintería, pero el tema de restauración en Costa Rica son muy pocos, ¿verdad? Dominga podría dar fe de esto. De ahí lo delicado que es este tipo de intervención que se tiene que hacer. Don Peter. Buenos días a todas y a todos. Primero que todo, agradecer por parte del grupo DICE al Padre Jorge Eri, a la Curia y a la Iglesia Católica por permitirnos colaborar en la conservación de este patrimonio para Costa Rica. Inicialmente el Padre nos llamó para hacer una valoración del sistema eléctrico, y cuando empezamos a realizar los estudios observamos que se presentaban otros riesgos de igual o mayor magnitud. Eso nos llevó a ampliar los estudios a temas de geotécnicos, estructurales, riesgos de incendio y otros aspectos que conllevó a una conclusión: había que intervenir urgentemente tanto el templo como el convento, pues están en un serio peligro.
Los estudios pues promueven lo que hemos denominado un plan al cual el padre muy sabiamente le han puesto, ¿verdad? Salvemos Orosi, salvemos nuestra historia. Eso es un programa de trabajo, es algo integral, ¿verdad? Desde ese punto de vista se han desarrollado diseños tanto en la parte estructural como en la parte electromecánica. En la parte estructural, para tratar de eliminar el riesgo que hoy por hoy presenta la estructura de la iglesia debido a las altas cargas de peso que tienen, ¿verdad? Y la antigüedad del inmueble, que ahorita recaen sobre las paredes y sobre una estructura de madera que ya empieza a tener flexiones bastante grandes. En el tema de infraestructura, pues se ha desarrollado diseños de conforme a la normativa internacional de la NFPA, especialmente la 913, que es para edificios históricos. Esto ha sido todo un reto. Hemos tomado, como dijo el padre, la experiencia de trabajos con el Teatro Nacional y la antigua aduana, donde nos hemos establecido 12 reglas para realizar los diseños, todas ellas que garanticen conservar y usar el inmueble. Es importante porque un inmueble que no se usa pues llega a no conservarse, y para poder usarlo hay que conservarlo. Entonces, bajo esa línea hemos tratado de que los diseños permitan seguir continuando las operaciones del templo como templo, pero también como un monumento. Es todo un reto, ¿verdad? Porque hay que establecer diseños que no cambien ni generen fallos históricos, diseños que permitan ser conservados a lo largo del tiempo, que no le vayan a afectar la infraestructura actual que tiene, ¿verdad? Que la idea es nunca variar absolutamente nada de lo que se muestra en la iglesia. Y hoy por hoy, gracias a la colaboración también de la Oficina de Patrimonio, pues hemos logrado llegar a esa culminación de los diseños. Muchas gracias. Es importante señalar que el porqué, el porqué de la participación del ICE en esta iglesia en particular. Estamos hablando que la iglesia es patrimonio y monumento nacional. Y como decía don Franco, es la única iglesia que se conserva en Costa Rica del tiempo de la colonia. Por eso la colaboración que han dado ellos ha sido fundamental, teniendo sus principios de, repito, de ser patrimonio y monumento nacional. Don Leiner, por favor. Para nosotros también comprender un trabajo de estos no se podría realizar sin el acompañamiento, es la palabra que me gusta utilizar, de la Oficina de Patrimonio. Alguien diría que el permiso, pero más que el permiso, el acompañamiento, por cuanto creo que de lo que he conocido de su personal, aunque son pocos, se tienen que multiplicar en muchas cosas, y la historia nuestra está impregnada en muchos lugares a nivel de edificación, y creo que esta es una de las grandes tareas que pedimos, el acompañamiento, el asesoramiento de parte de la oficina del Ministerio de Patrimonio, por esta importancia que tiene. Muchas gracias. Linder Sánchez, para servirles, director de Patrimonio. Y bueno, ya hemos escuchado bastante de la historia, la importancia cultural, el legado que nos deja este inmueble declarado en monumento. Y quiero recalcar la importancia del involucramiento del ICE en este proyecto. Personalmente estuve trabajando con ellos en la intervención que se hizo electromecánica a la aduana, la antigua aduana, un proyecto ambicioso que se logró en el proceso de pandemia, es muy importante, y entonces tenerlos a ellos como aliados en este proyecto para nosotros es también
nos da mucha seguridad y saber que tenemos mucha disposición por parte de ellos. Hablar también de la importancia de que esta propuesta se alinee, no compita, digamos, con el tejido histórico. Hay una afectación importante, como ya lo explicó técnicamente Peter, en temas estructurales y electromecánicos, pero nuestra presencia aquí es velar porque se cumpla la ley 7555, de lo que es la conservación y la preservación y el mantenimiento del inmueble como tal, y de la intervención que se haga, nosotros responsablemente ver que sean propuestas que no dañen el tejido histórico, que sean propuestas que sean reversibles. En el futuro sabemos que estas intervenciones lo que buscan es ampliar la vida útil de un inmueble importantísimo, y en el futuro sabemos que pueden haber nuevas tecnologías, nuevos sistemas estructurales, electromecánicos que puedan haber. Entonces vamos a cuidar que lo que se esté interviniendo pues sea reversible y no dañe el tejido histórico. Prácticamente nosotros el acompañamiento también por ley tenemos que darlo, y esa es la intención con la propuesta que lleva el ICE. Hemos tenido reuniones, hemos revisado las propuestas, y lo que se está caminando lleva nuestro visto bueno para avanzar todos de forma firme y segura con esta propuesta. Muchas gracias. Habiendo escuchado el aporte de los compañeros, queremos ahora presentar ya en sí la campaña que, como hemos dicho, hemos llamado Salvemos Orosi, Salvemos Nuestra Historia. Entonces vamos ahora a presentarles en primer lugar un video que lo queremos compartir y que queremos que se difunda en los distintos espacios, medios de comunicación. Luego la invitación que va a ser una persona muy conocida por todos, pero veamos primero el video de esta campaña. La Iglesia Colonial de Orosi guarda un legado de 258 años de nuestra historia, pero el deterioro y el riesgo son evidentes con el paso del tiempo. Digamos sí a la Iglesia Colonial de Orosi. Con sus donaciones la podremos restaurar. Las empresas pueden destinar su pago de renta a esta obra y hacerlo 100% deducible. Contáctenos al correo templocolonial@gmail.com y le diremos cómo hacerlo. Donaciones individuales al CIPE móvil 8750-2521 o a esta cuenta en el Banco Nacional. Digamos sí, salvemos Orosi, salvemos nuestra historia. Y seguidamente a este video la invitación que nos hace este querido costarricense. Soy el escultor Jiménez de Heredia y quisiera compartir con ustedes la necesidad de la recuperación de la iglesia de Orosi. Recordémonos que una nación sin arte y sin historia es muda, y nosotros tenemos un gran patrimonio en esa iglesia. Recordémonos que ahí se conserva, además de una arquitectura sincrética entre la identidad indígena y la colonial, se encuentran obras importantísimas que provinieron o llegaron de México, de Guatemala, y muchas obras de plata que tenemos que conservar. Además de eso, el edificio necesita absolutamente que el tiempo no lo destruya, y por eso quisiera hacer un llamado a todos los empresarios, a todas las personas que se interesan en cultura, a las personas de buena voluntad que quisieran participar
para poder conservar y restaurar este monumento importante para nuestra historia. Desgraciadamente, gran parte de nuestro patrimonio ha desaparecido por la falta de interés de los costarricenses. Sin embargo, tenemos la oportunidad ahora de restaurar, de recuperar y de mantener esta joya de arquitectura colonial que nos pertenece a todos. Tenemos el deber y el derecho de mantenerla y sostenerla, no solamente contribuyendo, sino también haciendo una campaña para poder recuperar nuestra historia. Este video se lo facilitamos a ustedes, a todos los que lo quieran multiplicar, con muchísimo gusto. Y yo quisiera terminar pues con un agradecimiento a todos. Hoy tuvimos que competir porque aquí tenemos los chats de otros medios que están cubriendo, creo que hoy una visita de una persona importante de los Estados Unidos, entonces como que la atención se centra en otro lado, pero que ya nos están contactando para otras entrevistas, en otros momentos, pero que a quienes han venido, muchísimas gracias. Es una tarea que creo que con el tiempo daremos los resultados a las empresas que vayan a aportar. Ya les diremos incluso cómo se va a externar cuando se haga la obra, esa donación que la empresa pueda dar, y a todos desearles pues lo mejor y que los veamos pronto allá en Orosi con una iglesia renovada para los que hoy estamos y para los que vendrán. A todos muchísimas gracias, y si ya quisieran alguna pregunta ya en particular, ahí tienen a todos los culpables entonces para hacer todas las preguntas necesarias. Muchas gracias. Añoranzas de mi tierra, al rescate de nuestra historia. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. El canal de Cartago Antiguo en Facebook y en YouTube. Añoranzas de mi tierra.